Muy buenas noches, amigas y amigos. Un servidor de ustedes, el doctor Javier Brenes Ortiz, les agradece el permitirnos llegar hasta sus hogares en un programa más de salud y comentarios desde su canal 36, canal 5 de Amnet Tigo. Esta noche vamos a conversar un poquito sobre algunas preguntas que nos han enviado a nuestro correo javier@brenes.com y por el Facebook también. Los amigos televidentes de este programa Salud y Comentarios. Hay preguntas muy interesantes que yo creo que ellos merecen todo nuestro respeto para poder evacuárselas, y así como ellos lo hicieron, ustedes también, si tienen alguna pregunta, si quieren que tratemos algún tema en especial, nos escriben al correo javier@brenes.com y con mucho gusto atenderemos ya sea la pregunta para darle la respuesta en el programa o buscar los temas que sean del interés de todos ustedes. Hoy, como les decía, vamos a conversar. Tenemos una cantidad de preguntas que han hecho nuestros televidentes, y la primera pregunta se refiere a una señora que nos escribe. Dice que vive en el campo y que tiene 3 niños, pero ellos padecen mucho de problemas de la piel, de infecciones en la piel. En este tema de infecciones en la piel, pues hay que ubicarnos un poquito ella nos menciona que vive en el campo. No es lo mismo los niños que viven en el campo a los niños que viven en la ciudad. Los niños del campo se exponen a muchas picaduras de insectos, de garrapatas, de zancudos, y eso hace que se rompan la piel a la hora del rascado y se contaminen con, generalmente es una bacteria, un estafilococcus aureus o un streptococcus aureus, streptococo beta hemolítico, perdón. Y esto hace que se produzca lo que la gente llama la brasa. Y es más frecuente, como les digo, en los niños que viven en las comunidades alejadas por ser zonas de mayor cantidad de insectos. En esto hay que tener mucho cuidado, porque las infecciones de piel en los niños pueden extenderse y hacer esas grandes llagas en la boca, en la cara, donde se quedan cicatrices a veces un poco feas. Cuando se empiece con la primera vejiguita, con la primera llaguita, por favor acudan al médico, vayan al EVAIS para que no se les vaya a extender y eso se le pase entre los mismos niños de la familia. Estas son lesiones producidas por bacterias. En la noche el niño lo que hace es que se rasca y se vuelve a rascar otra zona, y tal vez tenga un granito pequeño, se le va infectando y va haciendo una infección mayor. Esto tenemos que tener mucho cuidado porque puede producir lesiones en el riñón. Hay una enfermedad que se produce en el riñón producto de la migración del estreptococo beta hemolítico, y nos da infecciones renales, infecciones de los riñones. Así es que hay que tener mucho cuidado, no hay que dejar pasar, no hay que dejar que los niños se llenen de granos, sino que hay que llevarlos lo más pronto posible generalmente al médico. Generalmente estas lesiones en piel empiezan por una picadura de un zancudo, por una picadura de una hormiga, y el niño se empieza a rascar y se le infecta y se le produce la lesión. La otra pregunta que nos hacen es sobre el pie plano en los niños. ¿Cuándo el niño padece de pie plano? Esta señora nos dice que su niño se cae mucho, el niño tiene 1 año y medio. Bueno, yo les voy a decir que el problema del pie plano es un problema que ya viene a detectarse prácticamente, a ser problema, valga la redundancia, después de los 3-4 años. Recordemos que la mayoría de los niños tienen el piecito gordo, y entonces lo que es el arco del pie, que es lo que nos va a determinar si es un pie plano o no. Generalmente, si ustedes ven 100 niños, 99 niños tienen el piecito plano porque son gorditos. Y eso no quiere decir que tengan el pie plano o vayan a tener el pie plano. El pie plano es la ausencia de ese arco del pie, ese arco interno, que le permite dar un soporte mejor al pie para no caerse. Es que mi niño se cae mucho. Bueno, sí, se cae mucho. Los niños
Recordemos que los niños empiezan a caminar al año, año y medio más o menos, y lógicamente pues son los primeros pasos, y esos primeros pasos pues todavía no tienen la estabilidad suficiente como para poder mantenerse en pie de la mejor forma como un adulto. Entonces esto hace que los padres piensen que el niño tiene pie plano, pero en realidad no es un pie plano, es parte del desarrollo psicomotor que tiene el niño, que todavía no está tan maduro, esos músculos no están todavía bien formados como para poder sostener toda la estructura ósea del cuerpo y de todos los músculos que lo conforman. Entonces la gente se confunde de que tiene un pie plano. Al niño todavía al año y medio, 2 años, no hay que llevarlo al ortopedista para ver si tiene o no tiene pie plano. Ya después de los 3, 4 años, si la situación persiste, si ustedes ven de que no forma el arco, de que se cae con mucha frecuencia, pues entonces sí hagan la consulta primero al médico general para que le revise los piecitos, y si fuera necesario, pues enviarlo a ortopedia para que el ortopedista decida si tiene necesidad de plantillas, de zapatos ortopédicos para irle formando el arco. La otra pregunta que nos hacen es, siempre que un niño tiene fiebre hay que darle antibióticos. El uso de antibióticos ha sido usado en forma indiscriminada, ha sido usado en forma abierta. Hasta hace unos años, pues el Colegio de Farmacéuticos prohibió la venta libre. Sin embargo, uno ve en las farmacias, me ha tocado estar en alguna farmacia por ahí, y uno ve que llega la gente y el farmacéutico, bueno, les receta, sin receta médica, les receta antibióticos. Recuerden ustedes, y es una costumbre en este país, de que una cosa es el médico y otra cosa es el farmacéutico. El médico es el que estudia medicina, y medicina quiere decir no solamente conocer todos los medicamentos, conocer todas las enfermedades, sino llevar los cursos que se llaman cursos clínicos, que no llevan los farmacéuticos. Nosotros los médicos nos metemos a los hospitales, vemos pacientes, exploramos pacientes, conocemos enfermedades y las conocemos en los pacientes encamados o hospitalizados en la consulta externa. El farmacéutico, más que todo, lo que hace es conocer la gran cantidad de medicamentos, sus fórmulas químicas, pero ellos no tienen la formación clínica y académica que podemos tener los médicos, para que no vaya a haber confusiones, porque han habido situaciones hasta dolosas que han puesto en riesgo la vida, sobre todo de los niños, porque se creen un diagnóstico sin tener el conocimiento clínico como lo tenemos los médicos, solamente porque tuvo una fiebre y se le dan antibióticos. Recordemos que la fiebre es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. ¿Y por qué lo llamamos un mecanismo de defensa? Porque la temperatura, el cuerpo le dice a la temperatura, súbase, elévese por más de 38 grados. ¿Por qué? Porque de esa manera es una forma de evitar que los virus o las bacterias se reproduzcan en el organismo. Eso ayuda en parte a evitar la reproducción de las bacterias, de los virus o de cualquier otra forma que estuviera ahí produciendo la fiebre. Por supuesto que no es la cura, la fiebre no es la cura, para eso está primero el diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico muy claro de por qué se está produciendo esa fiebre, y segundo, cuando ya tenemos el diagnóstico claro de la fiebre, ya sea por lo que llamamos nosotros los médicos, por clínica, o sea, por estudio, por revisión del paciente, revisar los oídos, la garganta, hacer el examen físico completo, hacer lo que se llama la anamnesis, que es preguntarle al pacientito, si él ya es un niño más o menos grande, o si no a los padres, de por qué lo traen, qué son los síntomas que ha presentado, qué son las molestias que presenta el niño. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que son las fiebres y el uso de los antibióticos. Los antibióticos están definidos y diseñados para atender enfermedades específicas. Por ejemplo, si el médico encuentra que un niño tiene una amigdalitis, unas glándulas grandotas, rojas y llenas de pus, pues lógicamente que eso va a necesitar algún tipo de antibiótico del tipo penicilina, porque tiene ahí una infección bacteriana, generalmente producida por estreptococos, que son sensibles
a las diferentes formas de las penicilinas. Así es que tengamos mucho cuidado con eso. Los niños son muy frágiles y debemos darles toda la prioridad necesaria para que no vayan a avanzar y a deteriorarlos las enfermedades. Por eso es importante el control del médico. También nos preguntan cuál es la causa de las diarreas y cuál es el tratamiento. Bueno, tenemos que separar las diarreas en dos grupos: las diarreas producidas en los niños y las diarreas producidas en los adultos. En este tipo de diarreas también tenemos que separarlas si son de tipo infeccioso o si son de tipo alimentario, por algún tipo de alimento que nos cayó mal y nos produjo la diarrea. El tratamiento de las diarreas no siempre es con antibióticos, porque recordemos que gran parte de las infecciones diarreicas son producidas en los niños, sobre todo por un virus que se llama el rotavirus. El rotavirus es un virus que produce diarreas muy, muy severas y que el niño hay que controlarlo muy adecuadamente, muy detenidamente. Ahorita les voy a explicar cómo. El rotavirus, en este momento ya existe una vacuna que se les pone a los niños menores creo que de 1 año, y esto evita de que ese virus pueda entrar y producir las diarreas. El manejo de las diarreas. ¿Cómo es el manejo de las diarreas en los niños? Cuando detectamos que es una diarrea bacteriana, se le hace el análisis de las heces y nos damos cuenta que es una diarrea bacteriana, pues lógicamente tenemos que usar antibióticos. Pero la mayoría de las diarreas en los niños son producidas por virus, y recordemos que los virus no necesitan antibióticos. Los virus son autolimitados. Una infección por virus tendrá un periodo de 5, 4 días, 6 días, dependiendo de la agresividad del virus. Y el manejo que se hace es con hidratación adecuada, con alimentación adecuada o con ayuno adecuado en más de unos casos, pero que sobre todo en las diarreas en los niños, la complicación principal que los puede llevar a una sala de cuidados intensivos o hasta la muerte es la deshidratación. Si un niño se deshidrata, pierde electrolitos, pierde sodio, pierde potasio, pierde cloruros, y recordemos que todas estas sustancias están en las paredes de las células y son los que se encargan de meter y sacar los líquidos a las células. Entonces, si una célula pierde los electrolitos, el sodio, el potasio, el cloruro, pues la célula la pared celular se va a ver afectada y la salida de agua también va a ser mayor, y este niño va a estar deshidratado. La deshidratación puede producir la muerte. Hay varios grados de deshidratación, y en base a los grados de deshidratación, pues será la cantidad de sueros de acuerdo a la fórmula que hace el médico para ver. Recordemos que hay varias formas de diagnosticar la deshidratación. Primero, por la cantidad de deposiciones. Segundo, por las características de la piel. No sé, los que han tenido niños en el hospital, pues se dan cuenta de que el médico le descubre la pancita y le hace un pliegue en el abdomen, y dependiendo de la velocidad, si el niño está bien hidratado, prácticamente ese pliegue se deshace. Pero si el niño está deshidratado, ese pliegue va a ser muy lento en la recuperación, y eso quiere decir que hay un grado de deshidratación importante. Otra cosa, las deshidrataciones no solamente se producen por diarrea, se pueden producir por vómitos. Recordemos que estos virus también nos agregan, además de la gran cantidad de deposiciones líquidas, nos producen vómitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno de los manejos iniciales que se hace para el tratamiento de las diarreas es con la hidratación oral. Pero ustedes me van a preguntar, bueno, pero es que el niño vomita y vomita. Bueno, entonces, si no hay posibilidad de que el niño tome los sueros orales, hay que pasar a la vía parenteral. Entonces ya se le busca la fórmula adecuada de suero para poder ponerle, y la cantidad de acuerdo al grado que clínicamente se diagnostique de deshidratación.
Pero en esto pues sí les digo, tengan mucho cuidado porque hemos visto casos de niños que llegan, sobre todo de zonas lejanas, unas por negligencia y otras por dificultad de transporte, en estados críticos, pudiéndose haber atendido de una forma oportuna y evitarle las consecuencias que pueden llevar hasta la muerte. Eso es en relación con diarreas. Saliéndonos de la parte de los niños, una señora nos pregunta que qué es la dismenorrea. La dismenorrea es el dolor que se produce cuando viene el sangrado menstrual. Recordemos que el ciclo menstrual, para hacerlo más práctico, en una mujer que tiene del sangrado de hoy, del inicio, primer día del sangrado de hoy al primer día del sangrado del otro mes, 30 días, esa señora, esa mujer, va a tener más o menos 3, 4 días, 5 días de sangrado menstrual, que es lo normal, y más o menos al día número 15, un embarazo. En algunos casos, hay dos situaciones. La dismenorrea pues entiende que es el dolor durante el sangrado menstrual y uno ve jóvenes, ve mujeres, ve señoras que todos los meses están con problemas serios de dolores abdominales por el sangrado menstrual. También se ha demostrado de que hay un pequeño dolor en el momento de la ovulación, o sea, a mitad del periodo, cuando se rompe el folículo de Graf. Está en el ovario, que es una canastita, como una nuez que se rompe, y es donde sale el huevito o el óvulo. De esto nos lleva a responder otra pregunta, que es que nos hacen sobre la píldora del día siguiente. Mire, aquí voy a pegar esto con el tema del aborto espontáneo y del aborto provocado. Vamos a meter en un tema un poco escabroso, sobre todo ahora que estamos en política, que andan criterios ahí muy diferentes sobre el tema del aborto. Recordemos que la vida, y así está establecido, no lo digo yo, la vida inicia en el momento en que el espermatozoide entra al óvulo. La píldora del día siguiente es una píldora que se toma 12 o 24 horas después, para evitar de que si ha habido un embarazo, si ha habido una fecundación, se pueda implantar ese huevito en las paredes del útero. Y lógicamente que ya la vida empezó. Entonces mi criterio y el de mucha gente es de que la píldora del día siguiente es una píldora que es abortiva, porque lo que hace es evitar de que el óvulo fecundado se pegue al endometrio o a la pared del útero. Así es que mucho cuidado con los que van a la farmacia y piden la píldora del día siguiente. Sepan lo que están haciendo, sepan las consecuencias humanas, religiosas y sociales de todo lo que conlleva esto. No es nada más de que ya se tomó la pastilla y sangró y ya estuvo, no quedó embarazada. Si había fecundación, había vida. Y si había vida, es un aborto. Entonces, en esto tengámoslo muy claro. El tema de lo que es aborto, el aborto natural, el aborto espontáneo, que lo vamos a ver ahorita después de este corte comercial, es un tema que viene pegado a esto para hablarles un poquito en qué consiste cada uno de las dos formas de aborto. Nos vemos en unos instantes después de estos cortes comerciales. Bien, amigas y amigos, regresamos a sus hogares en el programa de hoy de Salud y Comentarios, transmitido por su canal 36, canal local de Guapiles, y de Amnet Tigo, canal número 5. Estábamos hablando sobre la píldora del día siguiente y estábamos pendientes ya de conversar un poquito sobre lo que es
el aborto espontáneo y el aborto provocado. El aborto espontáneo es cuando una persona, por razones hormonales o por un alto grado, está claramente definido que cuando el embarazo, el bebé o la bebé trae malformaciones importantes, el mismo cuerpo expulsa el embrión, el mismo cuerpo expulsa el feto en las primeras semanas de embarazo. Cuando esto ocurre, cuando es un aborto que la mamá está en la cama y de un momento a otro siente o está de pie o está en el baño y siente que le chorrea sangre y resulta que está teniendo un aborto espontáneo. Eso no es un aborto que ella se lo ha provocado, sino que es un aborto que el mismo cuerpo ha hecho un rechazo del producto del bebé porque hay alguna razón, ya sea una razón anatómica del útero o ya sea que el bebé venga con alguna malformación congénita. Y la otra parte de la moneda es el aborto provocado, que es en aquellos casos de que la mujer va y busca ya sea alguna enfermera, alguna persona que se dedique a hacer abortos y se exponga a un tratamiento especial para sacar ese bebé e interrumpir el embarazo. Recuerden de que hay vida, y cuando hay vida, si usted la quita, ¿cómo se llama eso? Bueno, se llama algo así como matar a un ser vivo. En eso hay que tener muy claro la diferencia entre el aborto provocado y el aborto espontáneo. En esto hay controversia porque algunos grupos feministas hablan de que si una joven o una niña ha sido violada, ya queda embarazada, que ella puede tener derecho a que no nazca el bebé, y bueno, eso se los dejo ahí a ustedes. Yo tengo mi criterio muy particular. Para mí nada más existe el aborto provocado y el aborto espontáneo. De ahí en fuera no veo qué otras alternativas haya. Cada uno pues lo verá y lo entenderá como quieran entenderlo. La otra pregunta que se nos hace es sobre los sangrados intermenstruales. Dice esta joven de 35 años que tiene desde hace unos 6 meses ha estado presentando sangrados intermenstruales. O sea, entre cada regla, a mitad de regla a veces, o persiste con sangraditos ahí, pequeños, muestras. En esto hay que tener mucho cuidado. Hay algunos anticonceptivos, que ahorita vamos a hablar de anticonceptivos. Por ejemplo, hay uno que es inyectado, que es mensual, que en algunas pacientes produce sangrados como el día 14, el día 15, unos sangraditos manchan un poquito la toalla ahí, entonces hay que tener cuidado. Eso es hormonal, eso no es. El problema es cuando el sangrado es mucho, cuando la paciente consulta al médico y se encuentra que tiene anemia, y la anemia es una anemia por deprivación, por falta de hierro, porque está sangrando demasiado. Y esto generalmente se produce por una existencia de tumores en el útero que se llaman fibromas o miomas, que evitan que el útero se contraiga bien y entonces está sangrando casi en forma continua. Esto requiere una atención inmediata. A veces cuando son pequeños pues responden a tratamientos hormonales y otras veces requieren la cirugía, ya sea local, la extirpación de los tumores o la extirpación total del útero. Quede claro que los miomas o fibromas uterinos no son de tipo canceroso, son tumores benignos que se curan con el tratamiento adecuado. Eso es el problema de los sangrados, que pueden ser, como les digo, por hormonas, por medicamentos o también por cáncer o algún otro. De todas maneras, la paciente que presente este tipo de problemas de sangrados tiene que ir a la consulta con el médico general y, si es necesario, con el ginecólogo.
Otras nos pregunta que nos hacen, voy a empezar a tomar anticonceptivos, ¿cuál es el anticonceptivo más adecuado? En esto yo les diría que dependiendo también de la edad, si es una persona joven, si es una persona que pasa muy ocupada, puede utilizar el medicamento, que es el medicamento mensual. Hay varios productos y de los más nuevos está lo que se llama la mesigina, y esto pues le evita de que se esté tomando las pastillitas todos los días, el riesgo de que se le vaya a olvidar, etcétera, etcétera. El otro pues son las píldoras anticonceptivas, que son una pastillita todos los días, son de 21 días algunas, otras son de 30 que traen unas de azúcar para que la paciente siempre esté tomando. Y está el que es de los más viejitos, que es la de Depo-Provera, que es un anticonceptivo inyectado que dura 3 meses. La paciente sin protegida para un embarazo. Lo que pasa es de que este medicamento hay que utilizarlo con mucho cuidado. No está recomendado utilizarlo en personas jóvenes, más que todo se utiliza en mujeres ya adultas de más de 35 o 40 años, porque a veces es tanta la hormona y la sensibilidad de la paciente es muy receptiva, entonces a veces les quita hasta la regla por los 3 meses que están inyectados. Y pacientes que cada 3 meses se inyectan, les puede desaparecer la regla. Lo que pasa es que esto puede producir atrofia ovárica, la atrofia del ovario, hacerlo como una pasita, secarlo y producir menopausias tempranas. Entonces en eso hay que analizar bien, no cojan la receta de la vecina, cojan la receta del médico, pregúntenle al médico cuál es el más adecuado. Como les digo, las personas jóvenes pueden usar las pastillitas o la inyección mensual. El otro tema es cada cuánto debemos hacernos el examen del Papa Nicolau. El examen del Papa Nicolau, el médico que lo inventó, de apellido Papa Nicolau, es un examen tremendamente sencillo. Para las mujeres, pues sí, yo sé que es incómodo ir al médico, a la médica, a la ginecóloga, al ginecólogo, y todo lo que implica un examen de Papa Nicolau. Pero, ¿para qué sirve el Papa Nicolau? El Papa Nicolau nos sirve para poder detectar en forma muy temprana la posibilidad de que una paciente pueda tener un cáncer de cuello uterino, del cérvix, de la parte externa de la matriz, la que se proyecta en el canal vaginal. Y aquí en el Papa Nicolau, recordemos de que lo ideal es que se lo hagan cada año. Y ahora los programas de salud nacional creo que lo están haciendo cada 2 años. Pero las que puedan hacérselo cada año, pues mucho mejor. Recordemos de que el Papa Nicolau nos va a dar varios resultados. Nos va a decir cuando se descama la parte del cuello de la matriz con una paletita o con un hisopo, se pone una laminilla y se ve al microscopio. Nos va a decir varias cosas. Si hay, puede que hayan bacterias, puede que hayan hongos, o que pueden haber ya cambios importantes en la estructura celular del cuello de la matriz. ¿Y cómo es eso de cambios en la estructura? Bueno, empezamos con lo que es un proceso inflamatorio. Esa es la parte más elemental de los cambios. En el Papa Nicolau nos pueden reportar resultado inflamatorio, y por otro lado nos pueden decir, observamos micelios de Candida albicans. Para hacerlo en lenguaje popular, la Candida albicans es un hongo, que ahorita vamos a hablar de un tema para hablar de lo que son las infecciones vaginales. Se llama candidiasis genital, y esto produce una irritación del cuello de la matriz, y además pues de que es una lesión que produce un flujo incómodo y que produce picazón, produce ardor. Esa es la primera parte. El Papa Nicolau reportado como inflamatorio. La segunda parte, yendo de lo simple a lo complejo, es
los cambios de displasias leves, donde ya las células empiezan a cambiar un poquito. Y en esto hay 3 estadios: displasia leve, displasia moderada y displasia severa. Ya aquí nos vamos dando cuenta desde que la inflamación, displasia leve, displasia moderada, displasia severa, y por último encontramos ya los cambios importantes que nos dice el reporte de Papa Nicolau de que hay un cáncer in situ. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la antesala del cáncer in situ es la displasia severa. Después de esto puede migrar ya a producir un cáncer. Entonces, todas estas 5 inflamatorios, las 3 displasias y el cáncer in situ, si se detectan adecuadamente y en el momento adecuado, se recupera la paciente en forma total, tienen curación total. El problema es cuando una paciente tuvo, por ejemplo, un cáncer in situ y se le dio tratamiento, no siguió el control y resulta que hubo una recidiva en el cáncer in situ y la paciente empieza después, a los 2 años, a sentir molestia y se da cuenta de que ya el cáncer in situ ya no está in situ, no está localizado, sino que ya se le extendió. Es una paciente que ya sabemos que va a morir a corto plazo por la extensión de ese cáncer, simple y sencillamente por no haberle dado continuidad al tratamiento. El Papa Nicolau nos evita la muerte de los pacientes que tengan cáncer del cuello de la matriz. Así es que, por favor, alguien me decía, yo tengo como 4 años de que no me hago el Papa Nicolau. Yo le decía, mejor no espere que tenga un cáncer, mejor vaya, saque la cita y a ver cómo anda ese cuello de la matriz. Es muy frecuente el cáncer de cuello de la matriz y hay que anteponérsele, hay que salirle adelante para que no vaya a tener mayores complicaciones. Eso en relación con el Papa Nicolau. Hay otra pregunta que nos hacen, que ¿qué es el embarazo ectópico? El embarazo ectópico es un embarazo, un embrión, o sea, cuando ya se junta el espermatozoide con el óvulo, que es más o menos a la mitad de la trompa, empieza a bajar y se implanta en la pared del útero. El útero está preparado para poder albergar y darle los nutrientes necesarios al producto, al embrión, para que vaya creciendo, tiene el espacio, tiene la capacidad para alimentarlo. En esto hago un breve paréntesis: ¿por qué cuando hay embarazo no hay regla y por qué cuando no hay embarazo sí hay regla? El ciclo menstrual lo que hace es preparar el endometrio, o sea, la pared interna del útero, prepararlo para que se implante ese huevo, y de ahí, si ustedes pueden ver una estructura de un útero en el día 20, más o menos, por dentro hay una gran cantidad de vasos, está rico en vasos, rico en sangre, que son los nutrientes que el bebé cuando se implante va a empezar a tomar para su adecuada nutrición. Si no hay embarazo, entonces al 28, al 27, al 30, dependiendo del ciclo de cada mujer, pues se desprende eso y sale como sangrado menstrual. Si hay embarazo, pues lógicamente que no va a haber ningún tipo de sangrado. En el caso que nos ocupa, que es el embarazo ectópico, es un embarazo que se instala no en el útero, no en la matriz, sino que se instala en uno de las trompas, que son unos tubitos que no tienen el espacio ni las características adecuadas para albergar ni para nutrir un embrión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el embarazo ectópico quiere decir fuera de, puede ser también cavidad abdominal, puede ser, pero principalmente los embarazos ectópicos están para ubicarse en la trompa, en el tubito. Entonces, cuando el bebé va creciendo, vean qué interesante, como no es el lugar y el espacio adecuado, pues va expandiendo ese tubito, esa trompa, y llega un momento que la rompe. ¿Por qué? Porque ya ha crecido tanto que
que no tiene espacio como lo puede tener en el útero. Esto es una emergencia médica, quirúrgica, perdón. Esto es una emergencia quirúrgica y la paciente cuando sienta que está embarazada y que de un momento a otro empieza con sangradito, se sienta mareada, se vea pálida, inmediatamente tienen que correr al hospital porque esa paciente tiene un sangrado importante en la cavidad abdominal. El embrión rompió la trompa y eso está lleno de vasitos sanguíneos y ahí hay una hemorragia. Entonces, al haber una hemorragia interna, si la paciente no se abre, no se opera y no se ligan las trompas y se corta para sacar ya la parte rota, esa paciente puede fallecer. Así es que lo que es un embarazo ectópico quiere decir fuera del lugar adecuado, fuera del útero, y es una emergencia quirúrgica ginecológica. Vamos a hablar, también nos han preguntado sobre las enfermedades venéreas y sobre el SIDA. Este es un tema muy amplio y yo creo que todos debiéramos tener la mínima información. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual y la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual tienen cura, con excepción del SIDA. Recordemos que el síndrome de inmunodeficiencia adquirido o SIDA es la transmisión de un virus que afecta el sistema inmunológico del paciente y si no se trata adecuadamente puede llegar a producir la muerte. Cuando en el año 1979 se detectaron los primeros casos, creo que fue en Haití, donde habían lugares donde la promiscuidad era muy grande y se transmitía con mucha facilidad el virus del SIDA. Desde ahí el año 79, nunca se me olvida, empezó ese gran boom de la gran diseminación a nivel mundial del SIDA. ¿Y a dónde se origina el SIDA? Imagínense ustedes que vean qué interesante, echémonos un poquito para atrás, un poco más para atrás. El SIDA se origina en África, en el mono rhesus. Es un tipo de mono que albergó por primera vez el SIDA y a alguien se le ocurrió tener relaciones con un mono y infectarse de SIDA, y ahí empezó ya toda la transmisión del virus a nivel de los seres humanos. Dichosamente, pues ahora hay antivirales o retrovirales muy muy buenos que prácticamente ya nadie se muere de SIDA. Se puede controlar adecuadamente la enfermedad. Han habido casos escasos, pero han habido hasta casos de desaparición casi completa del virus en la sangre. Pero es un virus que nos produce, que le produce al paciente enfermo cáncer de pulmón, el sarcoma de Kaposi, entre otras cosas, lesiones, diarreas severas, lesiones en los huesos, etcétera, etcétera. Y dentro de las enfermedades infecciosas venéreas tenemos, que aunque ustedes no lo crean, todavía se ven: la gonorrea, tenemos la sífilis y las tricomonas, y tenemos la clamidia trachomatis, que también es una infección que se transmite por contacto sexual. Estas tienen tratamientos. La candidiasis Candida albicans, la candidiasis que hablábamos anteriormente, que quiero ahora hacerles un diagnóstico diferencial de esto, que es las características del flujo vaginal que producen estas infecciones. Por ejemplo, en la Candida albicans se produce un flujo vaginal persistente, como leche cortada. Yo no sé si ustedes han visto cómo se corta la leche que está mala. Cuando se corta se forman grumos, entonces la paciente va a estar con un flujo o una leucorrea blanquecina, como en grumitos. Cuando es una gonorrea, puede ser un flujo verdoso. Cuando son tricomonas,
no es tanto el flujo, pero sí se produce mucha picazón, tanto en el hombre como en la mujer, en los genitales. Y lo que es la clamidia, pues produce un flujo también de tipo amarillento. En esto es muy importante, cuando ustedes detecten que hay alguna posibilidad de que haya alguna infección, pues acudir al médico para hacerse un examen. No confundamos esto con los flujos normales que ocurren, sobre todo a la mitad del ciclo menstrual, cuando viene la ovulación, que ustedes, las mujeres van a tener un poquito, medio grado de aumento de la temperatura y también incremento del moco cervical. Hay mujeres que también tienen mayor lubricación y tienen mayor cantidad de flujo. Eso no quiere decir que tengan ninguna infección. Yo me refiero más que todo a un evento que inicia hoy con algo diferente. Y eso sí es lo que hay que tenerle cuidado. Vamos a ir a otro corte comercial y regresamos con ustedes en unos instantes. Bien, amigas y amigos, continuamos con el programa de hoy de salud y comentarios. Esta noche conversando con ustedes sobre las preguntas que nos hacen nuestros televidentes por medio de nuestro correo electrónico javier@brenes.com o directamente en la página de Facebook de Javier Brenes Ortiz. El correo pues es fácil de aprenderse, javier@brenes.com, y ahí ustedes pueden enviarme las preguntas que quisieran que les contestemos en el programa, y también los temas que quieran que toquemos en los diferentes programas de todos los lunes a las 7 de la noche por este canal 36. Una paciente nos pregunta sobre la menopausia, la relación de la menopausia y la osteoporosis. ¿Qué relación hay? Y si la osteoporosis es una enfermedad peligrosa. Miren, la osteoporosis se presenta principalmente en las mujeres, aunque no quiere decir de que en los hombres también no hayan cambios importantes en los huesos de acuerdo a la edad. Si tomamos una muestra de 100 mujeres de 60 años, prácticamente el 99% va a tener osteoporosis en mayor o en menor grado. La osteoporosis es una enfermedad que no causa dolor. A veces oye uno decir a las mujeres que tengo un gran dolor de pierna, tengo osteoporosis. La osteoporosis no produce dolor. La osteoporosis lo que hace es como que va arralando el hueso, lo va llenando como de poritos, porque el hueso se va debilitando por los años. Y en las mujeres, ¿por qué ocurre principalmente en las mujeres? Porque el calcio es el que nos da la fortaleza de los huesos. Y en el caso de las mujeres, los estrógenos son los que se encargan de coger ese calcio y meterlo a los huesos. Y recordemos que las mujeres, cuando ya empiezan con la menopausia, esos ovarios se van haciendo más pequeños, se van haciendo atróficos, se van haciendo como una pasita y dejan de producir hormonas. De ahí el problema de la resequedad vaginal, de ahí el problema de que desaparece ya la regla, y empieza ya también el hueso a desgastarse porque no está recibiendo la misma cantidad de calcio. En osteoporosis, pues les digo esto para que estén preocupadas y tranquilas a la vez. Pues preocupadas porque sí, hay que tener un control, y hay medicamentos a base de calcio y de vitaminas que nos permiten alimentar bien esos huesos. Pero no es que de una osteoporosis nos vamos a morir. Hay que tener cuidado ya en las señoras de mayor edad, de 75, 80, 90 años, o en los hombres también, las caídas, porque los huesitos son mucho más frágiles, y de ahí que viene la entidad que se llama fractura de cadera, o en las caídas fractura de los huesos del antebrazo. Así es que tengamos muy presente que la osteoporosis es una enfermedad que no produce dolor, que es una enfermedad propia de la edad, y que es una enfermedad que, tratándola adecuadamente, pues no va a producirnos
mayor problema. Eso está relacionado directamente con la menopausia, la osteoporosis. La otra pregunta que nos hacen es, que ya tenemos un programa acá hecho, ¿qué es la fertilización in vitro? Sobre esto pues ha habido gran polémica, y ustedes han visto las noticias, los periódicos, hablando de la obligación que tiene el país de facilitar la fertilización in vitro. Fertilización in vitro quiere decir que es cuando se fecundan óvulos con espermatozoides, lógicamente, fuera del útero. O sea, se fecundan en una cajita de Petri, y ahí con los nutrientes necesarios, y ahí se hace la fecundación. Esto pues es un poquito polémico. Ustedes tienen ahí, los que quieran meterse a YouTube, saludos y comentarios, hay varios programas, y hay uno específicamente dentro de los más de 120, 130 programas que tenemos, que habla específicamente de la fertilización in vitro. Está muy gráfico, muy bonito, se lo recomiendo. Métanse en YouTube, saludos y comentarios, fertilización in vitro. Lo que pasa con esto es de que lo que se hace es un aspirado cuando la paciente está en la época fértil. ¿Qué es la época fértil? La mitad del periodo menstrual. O sea, entre el día de sangrado 1 y cuando va a aparecer el otro sangrado. Entonces el día 15 más o menos, por unas técnicas especiales, se aspiran del ovario, y se capturan varios huevitos y se meten en la cajita y se le ponen los espermatozoides y se fecundan. Aquí la controversia está en que, como les decía anteriormente, en relación con la píldora del día siguiente, es de que cuando el biólogo o el especialista fecunda, deja en proceso varios días antes de ser implantado en la madre, en el útero de la madre, que crezcan los óvulos, los embriones. Y entonces lo que pasa con esto es de que hay que coger uno o dos, si quieren gemelos, implantan uno o dos, con una pipeta meten y ahí implantan ¿Y qué pasa con nosotros? Bueno, nosotros hay que desecharlos, o nosotros los desechamos, pero estamos desechando vida. Se las dejo ahí sobre esta problemática de la fertilización in vitro. Eso es una situación pues de que se utiliza muchas veces para las parejas que no pueden tener niños. Puede ser de que la madre haya tenido alguna infección de las trompas y los espermatozoides no pasen. La fertilización in vitro puede ser de la pareja, el óvulo de la esposa con el óvulo del esposo. Puede ser de un óvulo prestado porque la esposa, la mujer, no ovula. Pueden ser espermatozoides de un banco de espermatozoides. Hay muchas alternativas para poder fecundar y después implantar en el útero y desarrollar un embarazo totalmente normal. Hay otra pregunta que nos dice qué es la dispareunia. La dispareunia es el dolor que ocurre cuando una mujer tiene relaciones sexuales. Causas varias, y principalmente cuando hay procesos infecciosos, procesos inflamatorios. Las primeras relaciones generalmente son dolorosas, pero dispareunia, el término dispareunia quiere decir dolor en la relación sexual. Hay otra persona que nos dice aquí: estoy de luna de miel y siento mucho dolor al orinar. Yo nunca había tenido relaciones sexuales. ¿Tendré alguna infección? Una pregunta muy interesante, porque el problema de ardor al orinar no siempre es por infección, y existe una entidad que se llama cistitis o inflamación de la vejiga, cistitis de la luna de miel, que se produce por la frecuencia aumentada de relaciones sexuales. Por eso es que siempre nosotros recomendamos como médicos que cuando se vaya a tener relaciones sexuales, y sobre todo en las primeras ocasiones, pues se utilice, si es necesario, algún lubricante, algún gel lubricante, o que también
se vaya al baño antes de que esa vejiga esté bien vacía, porque no es lo mismo tener relaciones sexuales con una vejiga llena que esté golpeando y maltratando a que esté totalmente vacía y no le produce ninguna molestia. Así es que no se preocupe, que no creo que sea una infección con tratamiento adecuado, no necesariamente antibióticos. Pues eso le irá pasando con el tiempo. La otra pregunta que nos hacen: ¿por qué la labor de parto es tan dolorosa? ¿Puede haber parto sin dolor? Miren, el dolor en el parto es producido por la contracción de los músculos del útero. Y hay dos tipos de contracciones: las contracciones dolorosas, que ya son en la labor de parto, que son para expulsar el bebé, y las otras que son contracciones de preparación, que son contracciones no dolorosas. Entonces, las mamás ya al final del embarazo, a los 8 meses, ya empiezan: mira, se me puso la pancita dura. Esas son contracciones donde el útero como que empieza a entrenar, empieza a prepararse para expulsar el bebé, expulsar el niño. Son dolorosas porque sí, son contracciones de mucha fuerza, y recordemos que el parto puede ser parto vaginal o puede ser por cesárea. Pues lógicamente, si es por cesárea, pues la madre no tendrá mayor molestia, mayor dolor, porque va a estar prácticamente bloqueada de la cintura para abajo. Recordemos que en las cesáreas no se da al inicio la anestesia general, sino que se hace un bloqueo para anestesiar de la cintura para abajo, con un anestésico que se mete en la médula espinal, en la cintura. ¿Por qué razón? Porque si se dan anestésicos sistémicos o generales, recordemos que eso pasa en lo que se llama la barrera placentaria. O sea, va a pasar de la placenta al bebé el medicamento, entonces lo va a deprimir. Y el bebé, si el anestésico es muy fuerte, puede que tenga problemas respiratorios al nacer. Entonces, por eso es que ya cuando el bebé se sacó, ya así la mamá pues se duerme y se le ponen los anestésicos para terminar ya de cerrar. Y la otra forma de evitar el dolor es también haciendo un bloqueo en el parto vaginal, un bloqueo en la cintura con anestesia. Eso no impide que las contracciones ocurran, lo que impide es que la madre no sienta tanto dolor. Así es que eso es más o menos una pincelada muy rápida de lo que es el parto cesárea, parto con dolor y parto sin dolor, y por qué razón a la madre en la cesárea no se le duerme desde el principio, para evitar que el niño tenga problemas ventilatorios. La otra pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre un médico neonatólogo y un pediatra? El pediatra, bueno, yo le agregaría el cirujano pediatra también. Son tres profesionales, tres especialistas que atienden niños. El médico o la médico neonatóloga es aquel especialista en niños que han hecho lo que se llama una subespecialidad, que estudiaron pediatría y después hacen lo que son 2 años más de neonatología, para atender a los niños desde que nacen o desde antes de que nazcan hasta los 30 días. Hay patologías y condiciones muy particulares que tienen estos niños menores de 30 días que los neonatólogos están especializados en atenderlos. De ahí en adelante, pues el médico pediatra sigue atendiéndolos desde un mes en adelante hasta los 12, 13 años de edad. Ya las patologías propias de la infancia o inclusive hasta de la adolescencia. Pero esa es la diferencia. Y el cirujano de niños, cirujano pediatra, es el que atiende desde que nacen hasta los 12, 13 años a los niños que tengan algún tipo de problema que requiera cirugía. En pediatría pueden haber lo que se llaman las subespecialidades en cirugía pediátrica. Por ejemplo, en el de niños hay todo un programa de cirugía pediátrica
donde está cirugía cardiovascular, que son médicos que han hecho una subespecialidad, aparte de los 5 años de cirugía pediátrica que se requiere para tener la especialidad. Hacen todavía, creo que son 2 o 3 años más, y se especializan en cirugía cardiovascular y en tantas otras subespecialidades que hay. Así es que si ustedes suman 5 años de estudio más el servicio social, más el otro servicio social, más 5 años de otros estudios, más 2 o 3 años más, el médico pasa estudiando casi toda su vida. Para poder llegar a ser un médico con una subespecialidad prácticamente se requieren cerca de 15 años para poder lograrlo. Así es que imagínense ustedes lo que es saliendo del colegio, meterse uno a estudiar 15 años para tener una subespecialidad en alguna rama de la medicina. Ya se nos ha ido el tiempo, voy a contestar una última pregunta porque me parece muy importante. Dice así: yo tomo licor todos los días en pocas cantidades y sobre todo me permite compartir con mis amigos. ¿Me puedo considerar un tomador social o ya clasifico como alcohólico? Miren, en esto hemos hablado aquí varios programas y hemos hablado de la gran problemática que representa el alcoholismo en nuestro país, no solamente en la parte de la salud personal, sino de la salud familiar, de la salud laboral. La persona que toma todos los días, olvídense del término alcohólico social o tomador social. El que toma todos los días es un alcohólico. Y el problema del alcoholismo es que es una enfermedad y una enfermedad creciente. La dependencia que tiene el alcohol, que es una adicción, está establecida por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad y como adicción, es creciente, es progresiva. La persona cada vez va requiriendo más cantidad de licor, cada vez tiene mayor justificación para poder ingerir licor, y con el timo de ser tomador social, se les olvida que a largo plazo ese hígado puede dejar de funcionar, puede producir una cirrosis, puede producir hasta la muerte. El licor produce problemas familiares tremendos, divorcios, agresiones, maltratos a la familia, quebrantos económicos importantes, despidos laborales, trastornos en el trabajo, etcétera, etcétera. Así es que no se confundan con el término tomador social. Tengan mucho cuidado. El licor, el alcohol, que lamentablemente es una adicción que está aceptada, no es como la marihuana, la cocaína o otras drogas, otras sustancias que están penadas hasta por ley. El alcohol, pues todo el mundo ya va al supermercado y se compra su botella de licor y se la toma como, cuando y donde quiera. Así es que vean esto con sumo cuidado, convérselo en la casa, no le tiren una sábana a la situación de cada uno de ustedes. Si ven que están teniendo problemas con el licor, hagan un pare, revísense, analícense en una revisión personal y analícenlo también con su familia. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares en un programa más de salud y comentarios. Esta noche, como lo hicimos con preguntas de nuestros televidentes que nos han enviado sus preguntas al correo electrónico javier@brenes.com, javier@brenes.com. Lo pueden hacer ustedes y con mucho gusto aquí vamos no solamente respondiendo sus preguntas, sino también atendiendo los temas que ustedes consideren temas de interés que podamos ir tocando todos los lunes a las 7 de la noche por su canal 36. No me queda más que agradecerles a ustedes su atención, su amabilidad de recibirnos, a Canal 36, a la familia Madrigal por darnos este espacio en forma gratuita para llegar a todos ustedes, aportándoles un poquito en el quehacer de todos los días. Este es un programa que no tiene fines de lucro, no me genera a mí intereses económicos, más, como lo he dicho siempre, la gran satisfacción de poder servirles a todos ustedes. Muchísimas gracias, buenas noches y si Dios lo permite nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche.